Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido un año más, que algunos ya lleváis casi tantos años como nosotros aquí. Eso no quiere decir que seáis viejos, o sí, no lo sé. Bueno, pues queríamos, con este acto, queríamos presentar no todo el programa, evidentemente, de Magialdia, que es más que de sobra conocido, yo creo, en su esencia y en su parte más importante, sino remarcar algunas de las novedades que este año vamos a poder ver. ¿Por qué? A pesar de que estamos en unas épocas que, como nosotros decimos, el año pasado fue un festival de resistencia, que pudimos hacerlo y que además, sin exagerar, creo que fuimos el único congreso presencial a nivel mundial, por lo menos en el mundo de la magia estoy seguro, y creo que en muchas otras disciplinas seguro que también. Entonces, este año ya, bueno, el año pasado fue, como digo, un programa de resistencia, un programa de subsistencia, que tuvimos la suerte de encontrar una ventana en septiembre en la que poder hacerlo, luego ya se estropearon las cosas, pero este año ya, bueno, las condiciones han variado bastante, yo creo, y podemos hacer un festival todavía no exactamente el que dejamos en 2019, pero sí acercándonos mucho a esa programación y sobre todo al espíritu de Magialdia en cuanto a la internacionalidad y a traer cosas realmente exclusivas para Vitoria. Y la gala internacional aquí en el Teatro Principal, como veis, pues es el acto, yo creo, principal y probablemente el más representativo de todo el festival. Y, bueno, pues, como veis, el programa esta vez es realmente internacional. El presentador viene de Uruguay, una artista de Rusia, 2 de Holanda, 1 de Alemania, 1 de Francia, en fin, una gala que, como siempre, es única para Vitoria, que no se puede ver en ningún otro sitio. Reunir a estos artistas se hace única y exclusivamente para nuestro festival. Cada uno luego se va por su lado. No es una gala que esté de gira ni que se pueda ver en otro sitio, que es una de las cosas importantes del festival. Como digo, son Daniel Kechegian de Uruguay, Natalie Perova de Rusia, Rafael Solten de Holanda, Jimmy Dell de Francia, Jana de Alemania y Dion de Holanda. Más Maget Kar, que es un mago catalán con un espectáculo verdaderamente bonito y llamativo.